Con 20 minutos, sin mucho preámbulo, le presento a nuestro siguiente invitado. Él ha sido ministro de Justicia en el gobierno de Luis Arce. Iván Liva está con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué ha sido de su vida, exministro Lima? Ya dejó la función pública. ¿Qué ha estado haciendo en estos meses? Trabajando en el ámbito académico y en el ámbito profesional. Siempre con temas que tengan que ver con justicia. ¿No extraña la cartera? No, en general todas las etapas en la vida hay que saber llevarlas adelante con el máximo compromiso y profesionalismo, pero cuando se cierra una etapa hay que comenzar otra. No creo que nunca valga la pena ver para atrás, creo que hay que ver siempre para adelante. Don Iván Lima, cuando usted dejaba la función pública y este cargo como ministro de Justicia, manifestó que desde fuera iba a continuar impulsando el proceso contra el expresidente Evo Morales. ¿Cuál es la situación en este momento? La verdad que sobre Evo Morales yo no voy a hablar ni voy a comentar nada porque no es algo que me parezca que le aporte al país. La situación el 26 de septiembre estaba clara. Evo Morales era el jefe del MAS. Evo Morales planteaba que podía ser candidato y no tenía ningún proceso penal abierto. Creo que la labor que han hecho Eduardo del Castillo, César Siles, la Procuraduría, ha sido muy relevante y el tiempo lo ha demostrado en estos 4 meses. Evo Morales está 100 días ya con una especie de detención preventiva en la Ucaeñe, sin poder desplazarse por el país. Ya no es el jefe del MAS y tampoco está habilitado para las próximas elecciones. Creo que los objetivos que se planteó en su momento el gobierno del presidente Arce se han llevado con la máxima objetividad. El MAS, el instrumento político de las organizaciones, está en manos de las organizaciones. Grover García es el presidente del MAS. No el gobierno del presidente Arce, la Corte Interamericana le ha dado la razón, la opinión consultiva 28-21 ha quedado consolidada, Evo Morales no puede ser más candidato y en este momento Evo Morales es rebelde y contumaz a la ley en el caso que se le lleva actualmente en Tarija. Creo que hay que dejar a la justicia trabajar en los temas que son propios del ámbito judicial, pero los 3 temas que tenían que darse en estos 3 meses han tenido un desarrollo por demás relevante y con avances significativos en los 3 temas que eran en ese momento, el 26 de septiembre, de gran interés de la población nacional. El instrumento, su jefatura, la reelección y el proceso penal. Los 3 creo que están en este momento muy bien llevados por las actuales autoridades. Ya que hablo de la justicia, por favor, don Iván Lima, permítame preguntarle lo siguiente. ¿Cómo ve la justicia en nuestro país? ¿Cómo ha visto este proceso de las elecciones judiciales parciales? ¿Cómo ve la posibilidad de que pueda desarrollarse una segunda parte de elecciones? ¿Y cómo está la justicia a su percepción como experto? A ver, lo que ha pasado en el país en este último tiempo, igual permítame hacer una reflexión. A partir del 1 de diciembre se ha presentado una situación que ha tenido ya muchos excesos de parte del Senado. La Asamblea Legislativa, si usted la ve, tiene un divorcio que nos presenta inseguridad a todos los bolivianos. El Senado aprueba leyes, no es la primera vez que... ¿Inseguridad o ingobernabilidad? Inseguridad, porque la gobernabilidad la da el presidente Arce, la da la justicia boliviana, pero la donde no hay... fundamental. Pero es una parte que no ha funcionado en el país. Por ejemplo, le doy el ejemplo de los créditos, Iván. Y a pesar de ese sabotaje y de esa obstaculización, el país no ha terminado de colapsar como pretendía Evo Morales o pretenden varios asambleístas o en este caso la oposición. Mesa y Camacho claramente junto a Morales están obstaculizando el trabajo del órgano ejecutivo a partir de lo que usted plantea como un problema que me parece fundamental y estructural, pero pese a ello el gobierno ha logrado mantener ciertos niveles que no son los ideales, que podrían ser mejores a partir de un trabajo responsable en la cartera de Economía. Yo le digo, los 17 ministros tienen labores muy complejas, pero el que más difícil la tiene es definitivamente Marcelo Montenegro. Y con las condiciones que tiene en este momento está haciendo un trabajo que me parece que es destacable. Seguramente no es el ideal, seguramente que puede haber otras condiciones y puede haber otras situaciones, pero se ha presentado esa situación y es la Asamblea donde se están presentando los mayores problemas. Los temas que usted ha planteado, no solamente con los créditos. Estamos hablando de una Asamblea que ha recibido más de 1.000 millones de bolivianos y le pido que haga memoria de qué ley relevante ha emitido en estos últimos 4 años. No es una asamblea que esté produciendo leyes, que esté trabajando en mejorar la vida de los bolivianos, todo lo contrario.
cuando se lleva una ley tan relevante para proteger a las víctimas, a los grupos vulnerables, no se aprueban esas leyes. La reforma al Código de Comercio, la ley de las manillas electrónicas para bajar el hacinamiento, no se han aprobado. No hay leyes relevantes. Lo que está pasando en la Asamblea es que no sesiona y no emite normas. Me pedí una evaluación sobre la justicia. Sí. Creo que el 1 de diciembre tenemos una inflexión, tenemos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo Tribunal Constitucional, lo ha dicho bien, parcial, con una reforma parcial, y con una característica: ha habido mayor legitimidad en el voto. Definitivamente esta vez los bolivianos fueron a resolver un problema que no estaba resolviendo la clase política. Tienen legitimidad. Tienen 30 días. No es momento de evaluar el trabajo de los actuales presidentes. Creo que a cualquier gobierno le das al menos 100 días para ver el trabajo que van a emprender, y han dado señales relevantes en el Tribunal Supremo, en el Consejo, en el agroambiental, especialmente en el agroambiental. Han planteado temas que en 10 años antes no los había llevado con fuerza el Tribunal Agroambiental. Para mí es fundamental que tengamos un código procesal agroambiental. Ellos han tomado esa tarea. Bien. Lo mismo en el Consejo y el Tribunal. Entonces, yo creo que no es un momento de evaluar todavía. Es un momento de cuestionarle a la Asamblea dónde está el proyecto para completar los tribunales. ¿Dónde está la ley de convocatoria para elegir a los magistrados que no han sido elegidos en el mes de diciembre del año pasado? Ese es un trabajo de la Asamblea. Permítame que estamos con Tufiare, que también tiene consultas. Te escuchamos. Buenas noches, doctor Lima. ¿Cómo está? De todas maneras, vuelvo al origen, al comienzo de la entrevista. ¿Cómo le va, doctor? Vuelvo al origen, al comienzo de la entrevista, porque usted, evidentemente, cuando se fue del cargo, anunciaba que iba a desarrollar una actividad muy intensa de defensa de organizaciones sociales, y particularmente del tema de la presunta trata de personas, por ejemplo, si se dio. En ese sentido, doctor Lima, no parece estar de todo cerrado el caso, porque hay una orden de aprehensión, por ejemplo, que no se ha ejecutado en contra del expresidente Morales. Hay un proceso de investigación que parece estancada, solamente se ha llegado a la detención del padre de la presunta víctima y ella ha desaparecido. Y finalmente Evo Morales también ha anunciado que va a ir a una marcha para ser inscrito como candidato. Y bueno, anuncia también un congreso de refundación del MAS. ¿No parece del todo cerrado los 3 puntos que usted nos exponía, particularmente la ejecución de la orden de aprehensión? Claro, Tufi, definitivamente lo que se hace en los tribunales no es lo que se hace en los medios de comunicación. Creo que hay que diferenciar los dos temas, y no creo que tengamos el tiempo para analizar todas las variables que tiene un proceso penal y lo que ha avanzado nuestro Tribunal Constitucional en este tiempo para garantizar el debido proceso. Me parece que son temas diferentes, y justamente cuando tienes un rol como autoridad pública tienes que hacer el mejor esfuerzo para responderle a la población. En este momento, quien ha respondido, y el día de hoy lo ha planteado claramente, es la cabeza de la policía boliviana. La Fiscalía y el órgano judicial han emitido órdenes, han emitido mandamientos que están actualmente en manos del ministro de Gobierno y la policía, que ha planteado ya seguridad al país de que va a cumplir con lo que ha determinado la justicia boliviana. Creo que eso es un elemento que no puede llevar al luto en ninguna familia boliviana. Hay que tomar con la mayor prudencia y con la mayor responsabilidad. Cuando alguien dice deberían ejecutar la orden inmediatamente, hay que preguntarle si está en condiciones de garantizar a esa persona que no va a haber la violencia que están buscando algunos actores políticos. Creo que la prudencia del ministro de Gobierno en todo este tiempo ha demostrado que ha podido manejar crisis y problemas con un adecuado nivel de seguridad para la policía y para el desarrollo de esas actividades. No lo podría comentar, es un trabajo que me parece que se está haciendo en los márgenes razonables de un proceso. El proceso está en este momento con una declaración de rebeldía, y este paso que viene es fundamental porque, como sabes, en Bolivia el tribunal ya dijo que no puede haber juicios en rebeldía. El punto segundo que tocas me parece fundamental. Estás planteando un escenario en el cual delitos de orden público, la amenaza, la coacción, la desobediencia a la autoridad pudieran implicar un sometimiento del Tribunal Supremo Electoral, y ahí destaco las palabras de Gustavo Ávila y de otros vocales del Tribunal Supremo Electoral. Le han dicho claramente a Evo Morales que no van a
permitir o que no van a trabajar bajo presión. Creo que esa es la palabra que tenemos que rescatar. Y habrá que comparar a ese Evo Morales que llegó con 13,000 bolivianos que tienen todo el derecho a la protesta social, a la paz hace unos meses atrás, y los 100,000 que proyecta que lleguen. Una cosa es lo que ha pasado, 13,000 personas llegando a la paz, y otra lo que quiere que pase de 100,000 personas llegando a la paz. Creo que son dos realidades diferentes, lo que ha ocurrido y lo que se pretende o lo que se dice que podría ocurrir. No voy a entrar a los deseos o a las expectativas que puedan tener. Hay realidades concretas y un órgano que ha hablado. El órgano electoral, a través de vocales, ha dejado claro que no va a trabajar bajo presión, y hay un contexto jurídico internacional, el caso de Nicaragua, el caso de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que cierran ese debate. No es un tema de lo que sientas o lo que quieras, es un tema de derecho. Y en derecho, jurídicamente, Evo no está habilitado. Hace algunas semanas, don Aníbal Lima, declaraciones que usted ha emitido ante los medios de comunicación han generado mucha polémica. Y me permito recapitular parte de lo que manifestó. Si uno quiere reconciliarse, quiere un pacto, lo más adecuado es que no hayan personas que estén actualmente con detención preventiva o condenas en un momento donde se busca paz, donde se busca establecer reconciliación. Y todo lo que ha dicho el presidente manifestaba usted, claro, entendiendo que se hablaba de la situación de quienes guardan detención preventiva en nuestro país. Han habido varias reacciones, incluso el mismo Luis Fernando Camacho le respondió. Usted manifestó esto hablando antes con el presidente Luis Arce. ¿Usted le ha planteado esto antes al presidente Luis Arce? Mira, yo he dejado de ser ministro el 26 de septiembre y mi diálogo con el presidente Arce es cuando él requiere que pueda darle algún criterio, pero no es un diálogo permanente porque he dejado de ser ministro. Esta no es una posición oficial. Pero usted sigue hablando con el presidente Luis Arce. Pero lo que te quiero decir es que esto no puede ser considerado una posición oficial. Yo soy exministro. El 26 de septiembre dejo de hablar en nombre del gobierno del presidente Arce. Y por lo tanto, la opinión que di en el programa de Mario Espinosa es una opinión que doy a título personal por una preocupación que tengo. En este momento en el país tenemos 30,000 privados de libertad. 30,000 privados de libertad en 60%, 65% de detención preventiva no es propio de un Estado de Derecho. El debido proceso te dice que la detención preventiva es excepcionalísima. Si tienes 30,000 privados de libertad, no deberías de tener más de 3,000 privados de libertad en las cárceles. Y en este momento esta situación, esta realidad, nos muestra un serio problema de hacinamiento, de falta de pago de prediarios. Hay muchos privados de libertad. Pero cuando habla de reconciliación, ¿a quién se refiere? Es a lo que me refiero. No me voy a referir nunca a personas y casos concretos cuando hablo de una situación general. La situación que yo le he planteado a Mario Espinosa en ese momento es una situación de preocupación para los derechos humanos. Tenemos 30,000 privados de libertad. No hay que pensar que el mundo gira alrededor de uno siempre. Creo que ese es el problema de Camacho. Yo estaba hablando de 30,000 privados de libertad y le he respondido a Mario en el hecho que es fundamental. Ni es que estaba pensando en Camacho ni lo había excluido. Me parece que hay un problema serio en el país que es la detención preventiva. No debieras tener 30,000 detenidos preventivos en Bolivia. No debieras tener tantas personas en las cárceles del país, menos con el nivel de hacinamiento que tenemos. No sé, y ustedes hacen una cobertura a todos los centros penitenciarios si han identificado este grave problema que tenemos de seguridad. Tenemos hasta el momento 8 muertos solamente en esta gestión. Sí. Es un problema serio. El Estado tiene que garantizar seguridad, alimentación y salud. Y esto no se está dando. Un elemento fundamental en los derechos humanos es proteger a los grupos vulnerables. Puede ser que no le guste a nadie, pero tan grupo vulnerable como los niños son la gente que está en la cárcel. Porque la gente que está en la cárcel, a diferencia de muchos de nosotros que tenemos la oportunidad de hablar en medios, no tienen voz. Ahora, don Iván, entonces, estas declaraciones que usted ha vertido tal vez han sido malinterpretadas, según lo que estoy escuchando y la explicación que usted me da. Le voy a hacer, por favor, escuchar lo que manifestaban algunos dirigentes del mismo movimiento al socialismo. Cuando se ha referido a una supuesta amnistía política, indulto, en fin, no corresponde, porque el decreto supremo 4078 de 15 de noviembre de ese año, de 2019, exime de toda responsabilidad a las Fuerzas Armadas, exime de toda responsabilidad a la Policía Nacional. Ellos son responsables de estos masacres. Han hecho con puño y letra a la cabeza de Yanine Áñez y su cuerpo ejecutivo, es decir, los ministros que acompañaban. ¿Cómo podemos levantar semejante masacre que han hecho
a nuestros hermanos de Sencata y a nuestros hermanos de la ciudad del Alto de Sencata, Sacaba. Eso es inadmisible. Espero que se retracte, se pronuncie, porque eso es insultar, eso es no tener respeto a los más damnificados, heridos, familiares de los fallecidos que hemos. ¿Qué tendría que decir? Lo que dije en la entrevista con Mario Espinosa, y me parece que es algo que ustedes tienen que trabajar y tienen que preparar. Si hacen una entrevista, deberían haber evaluado todo el periodo de la entrevista. Y fue muy claro. Hay casos en los cuales no puede haber amnistía e indulto. Y puse el ejemplo del GIEI. Espero que asuman ese contexto del GIEI. ¿Qué dice el GIEI? El Grupo Internacional de Expertos Independientes señala en el informe que no puede haber amnistía e indulto en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Es más, en esa entrevista puse el ejemplo de que sí se emitió una amnistía por el gobierno del presidente Arce y fue dejada sin efecto. Se emite el decreto y se lo deroga, justamente porque en el ámbito que planteaba el entrevistado, no sé quién era, no se puede hacer una amnistía ni un indulto en el caso de una grave violación de derechos humanos. Los temas de Sacaba, Sencata y la crisis del 2019 no pueden ser objeto de amnistía e indulto. Claramente hay en el país un profundo desconocimiento de muchas instituciones procesales y nuestra labor es informar a la población. Y la información tiene que ser siempre objetiva. Creo que en este momento la amnistía y el indulto tienen un marco de regulación. Ese marco de regulación no puede afectar de ninguna manera a casos de graves violaciones a los derechos humanos, es lo que se expuso siempre, y si se toma aisladamente una declaración sin el contexto de una entrevista de media hora, claramente puede darse una distorsión como la que señala. Créame que las reacciones han sido a nivel nacional. Te escucho, Tufi. Doctor Lima, para... No, ese nivel doctor Lima, para tenerlo claro definitivamente... Sí, para tenerlo claro definitivamente, plantea a nivel personal entonces que no correspondería una amnistía o un indulto para Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, Yanine Áñez, por ejemplo. Si puede ser en ese sentido muy claro y contundente. Tufi, en el caso de Camacho tiene 8 procesos penales. En el caso de Yanine Áñez tiene, hasta donde yo recuerdo, más de 7 procesos penales. Pumari sí tiene un solo proceso. Es diferente la respuesta. Los casos que afectan graves violaciones a derechos humanos no admiten amnistía e indulto. Es lo que dije en esa entrevista. El GIEI lo ha dicho claramente. Otros casos que no están en el ámbito de graves violaciones a los derechos humanos tienen el derecho de una amnistía y un indulto. Y lo que le he planteado al país es que 30.000 personas privadas de libertad en cárceles que solamente han sido construidas para 10.000 personas presentan una situación en la que tenemos que tomar medidas. Una de ellas es la amnistía y el indulto, y en momentos tan importantes como los 200 años de un país ameritan que reflexionemos en esa posibilidad. Bien, don Iván Lima, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche, estar con usted y bueno, conversar sobre diferentes temas, sobre lo que está sucediendo en el país. Gracias. Muchas gracias. A ustedes.